Condenamos todo tipo de violencia, sea cual sea su naturaleza. Pero en una sociedad patriarcal como en esta en la que vivimos, lamentamos especialmente la violencia que sufren las mujeres solo por el hecho de serlo. Dándose casos, incluso, de mujeres tan maltratadas por sus parejas que terminan perdiendo la vida. En España, la Ley Integral contra la Violencia de Género se creó para amparar a estas víctimas. Pero también hay veces en que los hombres son los agredidos por sus parejas. Son casos menos frecuentes, estadísticamente menos documentados. No suelen ser acogidos en programas de ayuda y raramente aparecen en los medios de comunicación. Aunque no por ello dejan de ocurrir. En un mundo patriarcal, estos hombres viven silenciados. Bueno, la violencia es inherente a todos los seres humanos y una persona se puede convertir en violenta por muchos factores sociales, económicos, psicológicos. Las razones por las que una persona utiliza la violencia pues pueden ser múltiples, al igual que los actos violentos, que pueden ser muchísimos y muy variados. La conducta violenta, la agresividad, es una conducta humana. No es una conducta que podamos decir que es de hombre o de mujer. Es cierto que a la hora de asesinar o a la hora de llevar a cabo una planificación para cometer una agresión, actúan de diferente manera, pero tanto hombres como mujeres son capaces de matar y tanto hombres como mujeres son capaces de maltratar y lo hacen. Lo que hay que hacer es analizar cada caso con pinzas, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y creo que en ese sentido todavía queda un camino largo por recorrer y un camino muy difícil, sobre todo para los que se dedican a la justicia, que son los que tienen realmente el problema de legislar y decidir lo que se hace dentro de las casas. Lo que es absolutamente ridículo es pensar que la gente es buena o mala por su sexo, que aquí llaman género. Es decir, las mujeres son buenas, los hombres son malos. Y las relaciones prácticamente siempre son tóxicas porque él es un maltratador. O sea, partiendo de ese presunto desconocimiento de la naturaleza humana, es que todo lo demás es ridículo. Naturalmente que hay mujeres maltratadas y mujeres maltratadoras, y hay hombres maltratados y hombres maltratadores, y no hay más vuelta de hoja. Se ha estereotipado a la mujer como alguien que está sometida en el hogar, incluso en el trabajo, a los hombres. ¿Qué ocurre? Que este estereotipo lo que ha ido haciendo es que la sociedad empieza a creer que la mujer es incapaz de cometer actos que son normalmente y plenamente masculinos. Es decir, se vincula a la mujer con un ser amable, dócil, cariñoso, pero no se vincula a la mujer con una persona que pueda insultar, humillar, sobre todo en público, golpear y destrozar la vida a su pareja. Recientemente se hizo un estudio por el Home Office británico sobre violencia en Reino Unido de gente joven y se descubrió que las chicas están reproduciendo los modelos masculinos a la hora de resolver los conflictos. Es decir, las chicas están empezando a golpear, pero no es que estén empezando a golpear a los chicos, es que son ya el número de agresores en Reino Unido o en Alemania, por ejemplo, son el 50%. Algo no está funcionando, está creando, por ejemplo, entre la juventud, está creando muchísimo malestar, está creando que se radicalicen posturas relacionadas con la feminidad en las chicas y posturas relacionadas con la masculinidad en chicos. Y está provocando un alejamiento entre los chicos y las chicas en vez de un acercamiento. Está demostrado en numerosos estudios estadísticos longitudinales a lo largo de muchísimos años que la violencia es bidireccional. Es decir, los hombres ejercen violencia sobre las mujeres y las mujeres ejercen la violencia sobre los hombres. La ratio es que en nuestro país mueren a manos de sus parejas o exparejas el doble de mujeres que de hombres. En estos momentos solo hay datos cuando la mujer es la víctima. Si el hombre es la víctima dentro de este tipo de violencia, de la mal llamada violencia de género, ya no hay datos.
Parece que se critica o se llama machista cuando se dice que un hombre sufre violencia por parte de una mujer. A ver, esto es tan ridículo como pensar que si yo defiendo que no se maltrate a un perro, estoy de acuerdo en que se maltrate a un gato. Esto no es así. Yo entiendo y sé, de hecho positivamente, que hay víctimas mujeres, pero también sé positivamente que hay víctimas que son hombres y niños. Lo que no puedo llegar a entender es que un país proteja a una parte de la población por razón de su sexo y deje a otra parte de la población desprotegida. Lo siento mucho, yo soy mujer, pero las mujeres también matamos, también peleamos, hacemos lo mismo que un hombre, lo mismo, igual de diferente forma, pero podemos ser igual de violentas. Y eso es una realidad. La una no elimina a la otra. De hecho, hay un reciente estudio hecho en Estados Unidos y otro en Alemania que demuestran que en las agresiones en el seno de la pareja, el 80% de las agresiones las inicia la mujer, no el hombre. No es todos los días, pero hay muchos días del año que se acercan a la comisaría muchos hombres a denunciar el maltrato sistemático que sufren por parte de sus mujeres y que tratan de justificar con el alcohol, con los nervios, con las depresiones, que aguantan y únicamente vienen a buscar ayuda o vienen a buscar a alguien que les aconseje qué hacer para evidentemente no seguir sufriendo esas agresiones. Y por tanto intentamos simplemente aconsejarle servicios sociales, que es lo único que tenemos, o denunciar policialmente que en algunos casos cuando hay agresiones fuertes, lesiones graves, procede la atención de su pareja. Y en este caso los hombres parece que no quieren llegar al extremo de perjudicar a la madre de sus hijos, aunque parezcan o sufran esas agresiones. Yo no digo que las mujeres sean, no estereotipo, no estigmatizo, simplemente cuento una realidad que se da. Y en España las mujeres matan a sus hijos. Y en España, hace 2 días, una abuela ha matado a su nieta. Y en España las mujeres se van de fiesta y dejan a sus hijos encerrados en una habitación. Ese es el tipo de mujer que es maltratadora y es asesina. Por tu actividad profesional y por tu actividad asociativa, habrás estado presente o conocerás, a través tuya o de otros compañeros, numerosos casos de violencia entre parejas. En primer lugar, nos gustaría que comentases las principales diferencias entre violencia de género y violencia doméstica, y como profesional, el porqué de esta diferencia. Vamos a ver, la principal diferencia entre violencia de género y violencia doméstica es que la de género es la que practica un hombre, un varón, sobre una mujer. Bien, y la violencia doméstica es cualquier otro tipo de violencia, la que practica la mujer sobre un varón, o la que se practica sobre los menores. Tenemos una ley del 2004 que lo que hace es que sexualiza la violencia, distingue la violencia atendiendo a quién es el victimario, si es hombre o si es mujer. Y exclusivamente parece que en el ámbito familiar solamente las mujeres pueden ser objeto de maltrato. Eso es una falacia. Es decir, a las mujeres tratarlas además de forma discriminatoria por el hecho de ser mujeres. Claro que hay mujeres que están siendo maltratadas, que lo han sido, que lo son y que lo serán, pero realmente en el ámbito doméstico, igual que en todos los ámbitos de la vida humana, del aspecto social, el más débil es el que siempre sufre la situación de maltrato, de dominio, de sumisión, de sufrimiento. Y claro, en eso no solamente puede ser la mujer la víctima. Evidentemente es una discriminación negativa porque no puede ser que una pena sea diferente por agredir a la madre y sea mucho menor por agredir al padre o a un hijo. Y por tanto esto es lo que no entendemos dentro de los cuerpos policiales, que se hagan esas acciones, se institucionalice de una forma diferente. Es también inconstitucional. ¿Por qué? El artículo 14 de nuestra Constitución establece de modo expreso que todos somos iguales ante la ley. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 58/2008, de 14 de mayo, que establece que esta ley del 2004 no es inconstitucional y se basa en 2 argumentos. El primer argumento es que, como hay tanta mujer afectada por esta violencia de género, se tiene que penalizar de una manera más fuerte al varón, en este caso al hombre, para disuadir de esta violencia, y además considera que se ha de penar más al hombre porque así es una medida
disuasoria para futuras conductas y que además esta conducta de mayor castigo lo que hace es que compensa la lesividad recibida por las mujeres. Soy Asunción Vives, fui víctima de violencia de género. Mi expareja me pegó una paliza que perdí a mi hija estando de 5 meses de gestación. Tengo todavía secuelas, tanto psicológicas, físicas. No pude mantener relaciones con un hombre durante 4 años de mi vida. Me volví desconfiada. Viví en el infierno y me tuve que aliar con el enemigo. La ley de 2004 sí fue un avance, pero era una ley tan mala que realmente ha producido un efecto perverso, y es que han aumentado el número de víctimas. Se supone que era una ley para prevenir la violencia hacia las mujeres y resulta que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentan. Yo creo que esta ley llegó tarde. Sí que es verdad que hubo un momento en que la sociedad española podía llamarse patriarcal, pero en el 2004 España ya no estaba en ese momento. O sea, en ese momento era una ley innecesaria. Lo que España necesitaba era una ley de violencia intrafamiliar. Deja fuera otro tipo de relaciones, otro tipo de matrimonios y lo peor de todo, deja fuera a personas que son más vulnerables, como pueden ser ancianos o niños que viven en ese núcleo familiar y que se considera que es otro tipo de delito cuando sigue siendo violencia dentro del núcleo familiar o dentro de la convivencia de esa familia. ¿Qué podríamos hacer para proteger? ¿Habría que ampliar, mejorar esta ley? Yo creo que una ley que es mala no se puede mejorar, hay que cambiarla por completo. Yo entiendo que la ley lo que necesita es ser arreglada. ¿Cómo? Con su derogación total. Y digo por qué. Lo que hay que introducir en el derecho es una figura de la violencia de proximidad. Es decir, ¿qué tiene de malo o de más perverso los delitos de género o los delitos de violencia doméstica? La cercanía de la víctima y el victimario. Pero es que esa cercanía se da también en el trabajo, se da con vecinas, se da con vecinos. Es decir, estos delitos, la mayor perversidad es precisamente que quien es víctima no puede separarse de esa situación porque convive con una persona o porque convive en su trabajo con un compañero o con un jefe o porque no puede elegir los vecinos. Personas homosexuales tienen derecho también a ser protegidas. Los niños tienen derechos a ser protegidos. Los ancianos y los hombres que también están sufriendo situaciones de maltrato, especialmente un maltrato psicológico, en este caso aderezado por un maltrato institucional de Estado que hace que muchos hombres se suiciden. Que eso tampoco está siendo recogido por ningún medio estadístico oficial. Silenciado por un sistema corrupto que nos tiene encadenados, y así seguiremos siempre mientras nos atan las manos. Es hora de levantarse, de luchar lo más sagrado. El amor de nuestros hijos curará lo peleado. Silenciado, cada golpe que nos dieron que se quede en el pasado. Cada cicatriz que tengo, algo que ya he superado. Cada mentira vertida, yo la voy echando a un lado. Y sigo con mi objetivo de luchar por lo que amo. Y nunca más silenciado. Nos gustaría especialmente que nos explicases si hay diferencias en el protocolo de actuación y de ver las cuáles son, si la víctima que denuncia es un hombre o una mujer. También nos gustaría que nos comentases qué mecanismos y herramientas legales de protección tiene la víctima para acogerse y ser ayudada. Vamos a ver, existen diferencias claras. La primera diferencia, la básica, según se empieza, es que la mujer cuando denuncia pueda ser asistida por un abogado, que le pueda asesorar qué debe decir, es decir, qué puede perjudicar más. Es el único caso de nuestro sistema jurídico en que un denunciante puede tener un abogado gratuito a la hora de formalizar la denuncia. El procedimiento de la mujer va por una vía rapidísima y el procedimiento del hombre se puede atascar la denuncia durante años, puede no haber orden de alejamiento durante perfectamente un año que puede durar la tramitación. Otra diferencia muy sustancial
que cuando a una mujer le ponen un abogado de oficio, este tiene que tener un cursillo de especialización en violencia de género. Sin embargo, cuando la víctima es el hombre, cualquier abogado sin ninguna especialización puede defenderle, con lo cual la defensa no es ecuánime. Lo que más me sorprende es que un gobierno y los políticos de este país, las políticas también, y los grupos feministas y de derechos humanos apoyen que solo exista una protección exclusivamente para una mujer que tiene que tener determinadas condiciones, entre ellas que sea heterosexual, por ejemplo. Porque claro, si es homosexual, su pareja no puede ser un hombre, ¿eh? Esa mujer además tiene que tener una relación de pareja estable, o haberla tenido con su agresor. ¿Qué ocurre cuando la mujer es agredida por un compañero de trabajo? O por un amigo de un grupo de amigos, ¿eh? ¿Qué pasa? Y cuando resulta que realmente esa agresión ha sido por cuestiones de género. No hay absolutamente ningún protocolo estandarizado en la actualidad en España para que un hombre pueda pasar por un proceso de desvictimización. No existe. Un hombre ¿tiene un teléfono para poder llamar y decir me está ocurriendo esto? No. ¿Un hombre puede ir a una comisaría a denunciar? Sí. ¿Van? No. En el caso de hombres también nos llegan pues, hombres que están siendo maltratados, que han recurrido a la policía, por ejemplo, y que no, pues, por ejemplo, se han dirigido al SAF y en el SAF les han dicho que allí solamente atienden a mujeres, cuando el SAF, en las siglas lo dicen, es un servicio de atención a la familia, no un servicio de atención a la mujer. Para eso está el SAM, que es un servicio especial de atención a la mujer. Hoy en día, muchas veces no, casi siempre, a esos hombres que son denunciados como maltratadores se les trata peor que a terroristas. Se les aplican protocolos que ya parten de prejuzgar, de predeterminar que por el hecho de ser hombres son culpables. Yo me pregunto, ¿cuántos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad saben lo que es la instrucción 5/2008 y la normativa técnica 1/2008, 1 de la Secretaría de Estado de Seguridad, decretado el protocolo de actuación con el tema de violencia de género, y una norma técnica de la Dirección General de la Guardia Civil? Muchísimos policías, por no decir la inmensa mayoría, desconocen estas dos instrucciones puntuales en las cuales te dice lo que hay que hacer cuando una mujer denuncia malos tratos. Pero mientras dejen la culpa de que pueda pasar algo a la mujer en caso de una denuncia, sea o no verdadera, el policía va a hacer, para cubrirse las espaldas, evidentemente, va a proceder a la detención de la pareja, aunque al día siguiente quede en libertad y quede archivada o sobreseída la denuncia. No puede ser que nosotros seamos los que lleguemos, los que intervengamos, los que detengamos y si no lo hacemos y pasa algo, seamos los culpables de lo que no somos. La ley de violencia de género establece una culpa colectiva que debe cargar sobre todo los varones, que deben expiar siglos de machismo y de otro tipo de disfunciones sociales. Inaceptable de todo punto. No existen ayudas para los hombres porque un hombre maltratado, ¿dónde va a ir a denunciar un caso? No existe un instituto del hombre, no existen albergues donde el hombre puede ir en casos de maltrato y donde exista protección hacia estos hombres. Cuando eres mujer y denuncias, hoy en día, por suerte, la sociedad te hace caso. Ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, nos hemos convertido en mujeres de hace 50 o 100 años. Cuando vas a denunciar, no te creen. Tal y como está la justicia, la mujer tiene prioridad, solamente tiene que poner una denuncia por violencia de género, aunque sea él el maltratado, ella la maltratadora, y ese hombre va a salir automáticamente de la casa. Ese hombre no va a tener dónde ir. Sus cuentas, si ella, mientras él ha estado detenido, por ejemplo, se las vacía, se encuentra en la calle y sin dinero. Porque pensemos, todos sabemos lo difícil que es demostrar unos malos tratos, sobre todo malos tratos psíquicos, psicológicos o emocionales. Ya es difícil demostrar a una mujer. Imagínense lo difícil es que un hombre lo demuestre. La mujer ya está concienciada de que si en efecto es víctima de violencia debe denunciar. Sin embargo, el hombre sería el que actualmente habría que promocionar que denunciara. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo, los hombres, seguimos siendo así, tenemos miedo de ir a la Guardia Civil, a la policía y decir es que mi mujer me pega, porque se van a reír. Cuando llega ese momento de decir o me quito yo, lo quito ella, y para eso antes me quito yo, ahí es cuando denuncias, ahí es cuando, aunque al final se ríen a la cara de ti en una comisaría, pero denuncias. ¿Qué supone? Bueno, supone dar un paso adelante, aunque no te escuchan porque la justicia está ciega en ese momento, pero es lo que supone, un paso adelante. Se valora quién es la víctima, no el delito. Aquí lo que hay que valorar es el delito.
Por lo tanto, las personas que sufren violencia en el interior de la familia, y teniendo en cuenta que hay que tener mucho cuidado en cómo se judicializan las relaciones personales dentro de una familia, si entra por una casualidad, entran ya los organismos públicos, han de defender a cualquiera de ellos, no a la mujer, al hombre, a los niños, al anciano, y naturalmente en dos hombres o dos mujeres que convivan, en dos parejas homosexuales o lesbianas, la situación es exactamente la misma. Te quería preguntar por la custodia compartida. Según tu experiencia profesional, cuando existe un conflicto entre la pareja con la custodia compartida, ¿tú crees que el hombre sale perjudicado, sale penalizado a la hora de luego lo que le llaman el régimen de guardia y custodia, al tener el hombre que abandonar el hogar y pasar las pensiones alimenticias y someterse a un régimen de visitas? ¿Cómo lo ves tú? En cuestiones relativas a la custodia, yo entiendo que el hombre es víctima de la precariedad afectiva. Claramente, en el sentido siguiente, cuando se produce una ruptura de una pareja, siempre se presume la bondad de la madre y el padre tiene que demostrar que es buen padre. En cuanto una de las partes, que suele ser la madre, aparenta un conflicto, no hay custodia compartida y por tanto al hombre se le arroja, se le echa de su casa, se le da un régimen de visita residual, se la deja de su casa donde tiene pues, sus amistades, donde ha hecho su vida, es decir, afectivamente se le rompe la vida. Se penaliza y mucho a los padres, a los hombres. Lo peor es que esta penalización afecta directamente a los niños. Conseguir una custodia compartida cuando los dos no están de acuerdo, es decir, si la madre no está de acuerdo, es muy difícil. La mayor parte de las custodias, cuando los dos no están de acuerdo, se otorgan en exclusiva a la madre. La custodia compartida es un derecho de los niños, establecido en la Declaración Universal del Derecho de la Infancia y también en la Carta Europea de los Derechos del Niño. Hay niños que pasan de vivir con sus padres de manera normal a ver a sus padres 4 días al mes. Y eso, este país y esta sociedad lo consiente. O sea, que a miles de niños cada día les sean arrancados de cuajo sus padres y su familia paterna. Cada día es un suplicio. Es más, cada martes y cada jueves, por desgracia, 2 horitas que tiene, te lo recuerdan toda la semana y cada fin de semana te lo recuerdan todo. Todo, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, pues mis hijos han estado apuntados en Gijón, por ejemplo, en mis 2 horas. Y lo he denunciado y la jueza ha dicho que los niños tienen que tener sus horas de expandimiento y de no sé qué, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Se está utilizando la ley de violencia de género del año 2004, se está utilizando lógicamente por parte de quien lo puede utilizar, que son solamente las mujeres, que no se nos olvide, heterosexuales y que el agresor haya sido pareja o sea su pareja en el momento de la agresión, se está utilizando los divorcios. De hecho, y no son palabras mías, el doctor Gaona, el famoso psiquiatra forense de Madrid, tiene realizado un estudio donde el 90 y tantos por ciento, 92, 93% de los padres, hombres heterosexuales que piden una custodia compartida son automáticamente denunciados por violencia de género. Pero los principales perjudicados son los hijos, que tienen que crecer en una situación de semi-orfandad impuesta por un sistema que es insensible a las necesidades mínimas de un menor, que básicamente se reducen en tener un padre y una madre y ser ellos sensibles y percibir que se ocupan de ellos en igualdad de condiciones. A raíz de la segunda denuncia, pues se lleva a los críos una orden de alejamiento, medidas provisionales, con lo cual ella tiene la custodia, yo tengo que pagarle una pensión y a ella le dan la ayuda de meter a mis hijos en un colegio internos donde les dan de comer, le meriendan y cenan allí, incluso hay noches que duermen. Yo le pago la manutención y no sé por qué están mis hijos allí cuando yo puedo hacerme cargo de ellos. ¿Qué hay de cierto o de mito en todo eso de las denuncias falsas? Y, por otro lado, ¿se vulnera la presunción de inocencia en el caso de que el hombre sea denunciado? Vamos a ver, el mito de las denuncias falsas no es un mito. Cualquier persona con espíritu crítico que analice los informes de la Fiscalía donde dice que solamente existe el 0,01% de denuncia falsa, sabe que el ser humano es contingente y por tanto imperfecto. No hay ninguna ninguna actuación humana que tenga un índice de error tan bajo. Y invitaría a que en este país políticos y jueces o la Fiscalía fuese un poquito más valiente e imputase delitos de falsedad documental al propio Consejo General del Poder Judicial, porque manifiesta falsamente y manipulando datos que el 0,01% de las denuncias son falsas. Todos los años vemos noticias que tratan de convencernos de que el número de denuncias falsas es ínfimo. Un 0,006%, un 0,0015%.
Pero en realidad estos porcentajes hacen referencia al número de denuncias que se demuestran que son falsas, las cuales son insignificantes porque, como señalan organizaciones como GEMAD y algunos jueces, la Fiscalía no suele entrar de oficio a perseguir este delito. Lo que no nos cuentan es que la mayoría de denuncias son tan insustanciales que ni siquiera llegan a juicio, y que solo se llega a demostrar la culpabilidad del acusado en el 22% de ellas, que son las que acaban en condena. Y esto a pesar de contar con una ley en la que basta con que el testimonio de la denunciante sea verosímil y no contradictorio para que sea considerado prueba de cargo. La realidad es que anualmente hay unos 100.000 casos en los que jamás se demuestra la culpabilidad del acusado, así que o bien hay un gran número de denuncias falsas o un gran número de maltratadores sin castigo. Interponer una denuncia por violencia de género es la manera más rápida y más segura de que te garantices el uso exclusivo de la vivienda, la custodia de tus hijos y una pensión alimenticia. Es lamentable, pero esta es una realidad que sucede. Yo me he encontrado con jueces que me han dicho que estaban hasta las narices de tramitar denuncias de malos tratos de parejas de extranjeros que con motivo de la crisis habían quedado sin trabajo y no podían pagar el alquiler. Y para poder pagar el alquiler iban a presentar una denuncia para poder cobrar las ayudas sociales. En algunos casos las extranjeras, ciudadanas extranjeras, dicen que van a denunciar, evidentemente para acceder a esa paga porque no tiene trabajo y para regularizar su situación, ya que salió una instrucción hace unos años en la cual cualquier ciudadana extranjera que fuese víctima de violencia de género, evidentemente se regularizaría su situación. Y esto es lo que buscan en algunos casos. En algunos casos hay ciudadanas españolas que evidentemente lo que buscan es quedarse con el piso, lo que buscan es buscar las vueltas o quedarse con la ayuda de los que supone el tener hijos menores a su cargo y custodia, y que evidentemente cuando están poniendo la denuncia o cuando hablan con el abogado vemos barbaridades o le dicen barbaridades, pero sin embargo tenemos que hacer oídos sordos a esas cosas, poner la denuncia, tramitarla y que luego el juez entienda lo que quiera. Es que claro, como existe una presunción de culpabilidad, cuando una mujer denuncia, su testimonio ya tiene una dosis de credibilidad que resulta irrefutable. Es que eso nos estamos cargando el principio de presunción de inocencia. Pero es más, cuando resulta que se archiva la causa, se archiva porque no ha podido ser acreditado el hecho. Entonces no es que no haya existido el hecho, sino es que no se ha podido probar tu culpabilidad, pero tú eres culpable. Es el único país del mundo que tiene una presunción de culpabilidad, el único país del mundo, lo digo bien, que tiene presunción de culpabilidad regular en una ley, y nadie levanta la voz. Porque conozco casos donde les han llegado a decir a estas personas, una cliente, de ¿usted por qué no denuncia a su marido? Que así obtendría usted la ayuda para la guardería de su hija. Dice, porque mi marido no me maltrata. Pero bueno, pero es que así los tendría. Así obtiene usted el beneficio, y yo diciendo aquí que hoy tengo otro caso de maltrato, obtengo más ayudas y más subvenciones porque tengo otro caso de mujer maltratada. Se nos cayó el florero al suelo y mi vecina había pensado que me estaba pegando. Había llamado a la policía, se acerca la policía, 3 coches de la Policía Nacional y una ambulancia. Me hicieron radiografías, el cual no tenía golpes, no tenía nada. No me dejaron verle a mi ex, me dijeron que tenía que seguir en el hospital hasta que venga un abogado de oficio. Al siguiente día tuvimos el juicio a las 11 de la mañana. Llegó el abogado de él y el abogado que ellos me pusieron. Y el abogado me dijo, aunque sea tú miente, que te vas a quedar con el piso, la custodia total de tus hijos. Entonces yo decía que no quería nada de eso porque no había pasado nada. Yo no quise declarar, mi ex tampoco declaró, y le preguntaron a uno de los policías que fue a dar el testimonio y él dijo, le preguntó a la jueza que cómo habían contado el piso y el policía dijo, no, estaba todo limpio y en condiciones. Y por eso se salvó mi ex de irse detenido. Evidentemente, si entre 2004 y 2012 hay 1.300.000 denuncias por malos tratos y se archivan más de 800.000, algo está mal. O hay 800.000 inocentes que han sido detenidos y que son inocentes y por tanto no procedería la detención, o hay 800.000 maltratadores en la calle que los jueces han entendido como tal. Cuando un juez o un fiscal detecta que existe no una denuncia falsa, sino que existe una falta a la verdad absoluta en la parte denunciante, sea hombre, mujer, sea quien sea,
Ellos, su obligación es librar testimonio para que se le procese por falso testimonio. Porque no debemos olvidar que las personas que denuncian son testigos y el falso testimonio está condenado con prisión en nuestro país. Sin embargo, los jueces no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Aquí el problema en España es que todo el mundo tiene miedo a hablar de esto. Las denuncias falsas son muchas, muchísimas. Y el sistema no solamente no es incapaz de detectarlas y esforzarse en encontrar la realidad de lo que está sucediendo, sino que utiliza esos esfuerzos y esos recursos más bien para ocultarlas. Hay realmente un gran fraude en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los asuntos donde hay violencia de género existen subvenciones públicas, les pagan a los abogados, con lo cual existen muchísimos intereses creados. ¿Y por qué esos intereses creados? Pues a ver, aquí pensemos en una cosa muy sencilla. Si las facultades y los privilegios que la ley le concede a la mujer se los concediera al hombre, habría el mismo número de denuncias falsas y habría los mismos intereses económicos. Porque una persona que se ha roto su relación y busca, entre comillas, venganza, tiene rencor, tiene celos y encima le añades el alimento económico de, por una parte, que va a poder optar a una casa, que va a poder optar a un trabajo si no lo tiene porque están ayudadas a las víctimas de violencia de género, y por otra parte, a que sus servicios se los van a pagar gratuitamente otros, todos los ciudadanos, a través de nuestros impuestos, pues lo que estamos haciendo es alimentando que haya denuncias falsas y que haya profesionales que con tal de cobrar un asunto que a lo mejor no existiría en caso contrario, están dispuestos a ello. En Andalucía, que es la comunidad autónoma en la que yo vivo y donde nací, los centros de la mujer, cada ayuntamiento tiene un centro de la mujer y las personas que trabajan allí, abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas, los contratos laborales que tienen es por objetivos, es decir, ellas tienen un contrato laboral por obra o servicio determinado y tienen que obtener al menos, por ejemplo, una ratio en un pueblo de 50.000 habitantes necesitan 1.000 denuncias al año, tramitar 1.000 denuncias al año. Si no obtienen las 1.000 denuncias, porque no se nos debe olvidar que el dinero que se reparte a través del gobierno, Comunidad Europea, gobierno, diputaciones y comunidad autónoma, es en función del número de denuncias. Es decir, cuantas más denuncias, más dinero te pago. No es lo mismo repartir recursos entre 100 que entre 5. Lo que pasa es que, claro, aquí se gestionan las ayudas y las subvenciones por el número de denuncias que se presentan y por el número de mujeres que se declaran maltratadas. Ya salió un artículo hace varios años en el que aproximadamente cada denuncia de malos tratos supone unos 3.200 euros por subvención de la Unión Europea para fondos de la ideología de género. Yo realicé un estudio en el año 2010 que lo llevé a la Unión Europea, en Bruselas, lo presenté ante la Comisión, donde yo ponía en claro que de cada 100 euros que se destinaban para la prevención del maltrato a la mujer, tan solo 5 llegaban a las mujeres maltratadas como ayuda. Te conozco el caso de un pueblo particular de Andalucía, en Sevilla, donde, por ejemplo, muchísima gente que con la crisis se quedó en el paro, la única manera que han tenido para por llegar a final de mes ha sido ponerse de acuerdo los maridos y las mujeres en presentar denuncias. Y te encuentras con que cuando preguntas allí, estadísticamente, en ese pueblo, el 55% de los hombres entre 20 y 65 años están denunciados por malos tratos. Y es lo que yo digo, ¿qué pasa? ¿Todos los maltratadores han ido a vivir al mismo pueblo? No, es que es la única forma que han tenido de encontrar cómo seguir recibiendo ayudas del gobierno cuando se les acaba los 2 años de desempleo. La picaresca existe en todos los ámbitos. Es decir, si nos vamos al ámbito de los seguros de las casas, alguien va a pasar un parte contando algo que no ha ocurrido así para poder cobrar del seguro, en los accidentes de tráfico, en todos los ámbitos. En este, bueno, pues queda demostrado ya, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, se detuvo a toda una red que se dedicaban a través de la denuncia por violencia de género a regularizar papeles a mujeres de nacionalidad extranjera en situación de ilegalidad en España. El gobierno de Zapatero aprobó una ley que decía, y está en el Boletín Oficial del Estado, no me lo invento, que el dinero para violencia sobre la mujer que se gestionaba en España no iba a ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Luego el Tribunal de Cuentas, no sé por qué motivo, en 2011 hizo una fiscalización de parte de ese dinero y descubrió que muchísimo dinero en la época del Ministerio de Viviana Ido no estaba justificado el gasto del dinero.
Es decir, que no sabemos dónde se va a parar el dinero. En España se está dando una circunstancia muy curiosa, se está confundiendo el recorte de dinero para la violencia contra la mujer con el recorte a aquellas organizaciones que se estaban lucrando del hecho de que existiera el fenómeno de la violencia de género. Es decir, el gobierno y todos los partidos políticos sí han estado de acuerdo en recortar dinero a todas esas asociaciones y fundaciones, que son prácticamente unas 27.000 en España, que estaban recibiendo dinero público para supuestamente prevenir el asesinato de mujeres o el maltrato generalizado a mujeres dentro del ámbito de la pareja, ¿no? En realidad los servicios públicos, es decir, la policía, la Guardia Civil, los hospitales, no han recortado ni un solo euro para ayudar a las mujeres maltratadas. Otra cosa son aquellas personas intermediarias, aquí como siempre pasa, los intermediarios son los que se quedan con el dinero. Y es que además también se están dedicando a utilizar a los niños de arma arrojadiza, creando personalidades inseguras, niños heridos psicológicamente, precisamente por esa utilización como arma arrojadiza que está llevando toda esta guerra de sexos, en la que al final las únicas personas que salen ganando son unos grupos que dicen defender a la mujer. Lo único que defienden es su bolsillo. En el 2006 el Ministerio del Interior daba unas estadísticas oficiales sobre fallecidos dentro de la pareja. 5 mujeres por un hombre asesinado. Cifras terribles en cualquier caso. Pero, sin embargo, a partir del 2007 esas estadísticas desaparecieron. ¿Dónde podemos consultar estadísticas oficiales? Pues el problema estadístico es grave porque no se pueden consultar. Debemos partir de una idea, que todas estas leyes de género son parte de una ideología de género. Como tal, intenta sesgar los datos reales que maneja la población. Hay maneras indirectas de conocerlo. Las mujeres suelen ejercer más la violencia psicológica, bien, y hay muchos hombres que mueren víctimas de un suicidio. No sabemos hasta qué punto puede ser responsable la mujer. No existen estadísticas actualizadas porque es una de las cosas que demuestra que aquí hay mucho más que un intento de ayudar a la mujer, sino que lo que hay es un negocio, y es esa desaparición de hombres asesinados por sus parejas femeninas. Naturalmente existió una estadística, esa estadística no era 1,5, esa estadística era aproximadamente un 40-60, de los muertos totales, un 40 eran hombres a manos de sus mujeres y un 60 mujeres a manos de los hombres, aproximadamente. Y de hombres maltratados no hay ningún tipo de estadística, ni la ha habido nunca, y esas estadísticas se ocultaron con mala intención. La única forma de saber ahora cuántos hombres muertos a manos de sus mujeres hay es porque se recogen las noticias de los periódicos locales. En mi opinión, el hecho de que la Administración y el Consejo General del Poder Judicial estén ocultando el número de hombres y de niños víctimas de violencia por parte de mujeres es tanto o tan grave como decir, solo nos preocupan los refugiados de Siria, pero los 2 millones de refugiados que hay en el Chad, en medio del desierto muriéndose de hambre y que no tienen agua potable, eso no nos interesa, porque allí no hay un conflicto donde hay intereses geopolíticos interesantes, es decir, donde hay dinero. Si el maltrato a los hombres es una realidad silenciada, los hombres que mueren en este país es una realidad ocultada. No nos dan datos y los hay. Yo creo que esta pregunta habría que hacérsela al Gobierno, habría que hacérsela al Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué nutren las estadísticas y los datos de mujeres asesinadas por sus parejas hombres? ¿Y por qué no nutren el resto de datos? Es decir, mujeres lesbianas que han sido asesinadas por parte de sus parejas o exparejas, hombres gays, exactamente lo mismo, y hombres heterosexuales que han sido asesinados por sus mujeres, parejas o exparejas. No lo entendemos. Se han dejado de contabilizar asesinatos de hombres desde que esta ley apareció. Y un hombre hoy por hoy ocupa el mismo espacio que una mujer en un cementerio. Que en las estadísticas internacionales, pues cuando vean que hay 15 niños o 20 niños asesinados por sus madres, 20 o 30 hombres asesinados por sus parejas y 60 mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas, desde luego parecemos más que un Estado de Derecho del siglo XXI, un país tercermundista que no hace nada por cambiar una ley que demuestra que sistemáticamente no protege a la mujer, que es para la que está concebida,
y que luego no hace nada para proteger a los hombres o a los niños. A mí, por defender que la violencia es violencia independientemente de dónde venga, me ha acarreado amenazas, denuncias, me han llegado a decir que hago apología de la violencia de género, cuando nada más lejos de la realidad, porque yo sí defiendo la erradicación de la violencia, pero en todos los sectores, no solo en uno. Y llegaron a amenazar hasta mis hijos. O sea, yo tengo amenazas del tipo, ojalá uno de estos maltratadores a los que defiendes reviente las piernas a tu hija. Por un lado están prejuzgando, se creen dioses para saber a quién defiendo yo y a quién no, si son maltratadores o no, y por otro lado amenazan a una niña. No me parece lo más conciliador ni lo menos violento. En cuanto dices, tomas el tema de denuncias falsas, salen como ratas de alcantarilla gente a insultarte, a amenazarte, incluso ofrecerte un tiro en la nuca, como ha pasado a mí en 3 ocasiones, con 3 que se autodenominaban feminazis en las redes sociales, en Twitter puntualmente, simplemente por decir que no hay denuncias falsas. Pues la verdad que la situación actual se puede definir como dictadura silenciosa. Yo y otros compañeros o psicólogos hemos intentado dar conferencias y en algún caso se nos ha boicoteado llamando al hotel para que no nos dejaran realizarla porque íbamos a decir barbaridades. He visto que hay una gran intolerancia a la verdad. He visto que cuando das argumentos de por qué una mujer asesina, hay intolerancia a esta verdad. He visto que cuando yo argumento el por qué una mujer que mata a su marido o a su exmarido lo justifica diciendo que no podía más o diciendo que es que mi vida era un infierno, la gente la apoya y dice pobrecita, y esto también es una intolerancia a la verdad, con lo cual puedo estar orgullosa de que tenga personas que no comparten mi opinión y mi argumentación, pero solo he recibido insultos, es decir, no he recibido argumentos en contra de mi argumentación. Bajo mi punto de vista, la ley de violencia de género desde su creación no contempló que luego había personas que se podían aprovechar de ella, porque vulnera los principios de igualdad desde el momento que considera víctima a la mujer. También hay hombres que son víctimas. Hablando con amigos con hijos separados, pues hemos llegado a la conclusión muchos de que no somos buenos padres, porque el juez te deja ver a los hijos un par de tardes entre semana y fines de semana alternos. Cualquier padre en una familia normal estaría considerado un mal padre si viera a sus hijos tan poco. Y esto también me parece tremendamente injusto, no para los padres, sino para los hijos. Yo veo a mis hijos 4 días al mes y me siento como un visitador de mis hijos. No me siento como padre, no puedo darles educación 4 días al mes, no puedo educarlos y me faltan mis hijos, que me estoy perdiendo su infancia, me estoy perdiendo lo mejor de mis hijos. He sido maltratado por mi expareja y por la ley. Por mi expareja porque me tenía sin autoestima, porque me separó de mi familia y de mis amigos, de mis aficiones. Y lo peor, ahora que estoy separado de mi preciosa hija Maya, hace más de 2 años, sin comunicado. Cuando todo esto empezó, me echó de mi casa a golpes. No me dejó siquiera despedirme de mi hija, que estaba llorando mientras que escuchaba los gritos de su madre contra mí. Yo tengo corazón,
Y he llorado mucho por no tener a mi hija en mi vida, por tener que demostrar mi inocencia siendo yo el maltratado. Cuando los padres vamos a luchar por la custodia de nuestros hijos, se nos cae el mundo encima judicial, o sea, es tremendo. O sea, el sistema va a por ti. Todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? Cuando pase el tiempo, los niños se darán cuenta, sí, claro, pero es que mientras que pasa el tiempo, uno te entran ganas de tirarte por el balcón para abajo, o te entran ganas de muchas cosas que la provoca precisamente la situación de mis hijos. Es que son 3 personitas que están ahí y las cuales nadie respeta, ¿eh? O sea, yo lo tengo claro, y por mi experiencia, por defender a la mujer, son capaces de hundir a un niño. Todo empezó bien, jóvenes con 25 años y todo era muy bonito, hasta que por cuestiones X empiezas a escuchar eso de vete para tu casa que te va a pegar. Nadie creía nada, pero luego se llegó a unas situaciones que pasaban lo normal. Que después de haber denunciado yo varias agresiones de mi exmujer hacia mí, agresiones físicas, llegas a plantearte el quitarte del medio, por decirlo bruscamente, por no tocarla a ella. Y dices, tengo unos hijos. Yo creo que ya el hombre está maltratado, pero si tiene hijos, ya creo que la cosa rosa es la locura. Cuando a una persona le privas de libertad, le quitas su presunción de inocencia, le arrancas de la vida de sus hijos, le echas de casa y le tratas como un terrorista, el estigma social al que se te somete es brutal. Eso te destroza. Y aún, por ejemplo, en mi caso, que yo he ganado 23 procedimientos, algo más, 2 querellas criminales y una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Me he enfrentado a 7 denuncias de malos tratos falsas. A día de hoy, y con una sentencia de libre absolución de uso espurio de los procedimientos penales, tengo una sentencia de custodia, una sentencia de visitas de mi hijo, Óscar, en el que el titular, y aunque yo quiera ir a visitarle y sea inocente y demuestre y tenga que contar mi vida privada el resto de mi vida para poder justificar que quiero ver a mi hijo, pedir una beca, cualquier historia, lo primero que presento es un documento de custodia de la madre y que el padre tiene patria potestad, y en el titular pone Juzgado de Violencia de Género número 4. Eso es un problema, porque te estigmatiza de por vida. Yo he tenido suerte que de las 20 y tantas denuncias que he tenido de violencia de género, no he tenido ninguna condena, porque las denuncias que tenía eran disparatadas. Denuncié los malos tratos de mi hijo, y es más, casi me meten a mí en la cárcel porque me acusaron al final de, entre comillas, de ser yo el maltratador de mi hijo. Fue una relación de 9 años, 8 de los cuales fue una relación maravillosa. Tuvimos 2 hijos en ese tiempo y una relación perfecta. Nos llevamos muy bien. El último año, por problemas económicos, pues decidió ponerme una denuncia y marcharse de casa. Se llevó a mis hijos y desde entonces pues sigo con los procesos. Soy otro más maltratado por mi expareja. Me puso una denuncia muy dura de abusos sexuales, salió sobreseída 3 años después, y ahora que tengo régimen de visitas con mis hijos, después de estar pagando en un punto de encuentro familiar privado más de 15.000 euros, resulta que no cumple con el régimen de visitas y aquí sigo esperando ya casi 6 meses de nuevo sin ver a mis hijos. En mi caso estuve en 3 calabozos, me sacaron al día siguiente, fui un hombre afortunado, solo estuve 19 horas encerrado. Me trataron como no sé, yo no sabía cómo trataban a los delincuentes, pero no sabía que los trataban tan mal dentro de los calabozos. Y nada, cuando me soltaron, la jueza dijo que yo había hecho unos hechos que no me acababa de especificar, y cuando ya me entero de que es un SMS que se supone que yo le he mandado a mi exmujer, yo le dije, cuando llegue a casa, cogeré el móvil y le enseñaré y le mostraré el móvil a usted, cogerá la tarjeta y hará las comprobaciones que quiera, incluso con la compañía. No me dieron esa oportunidad. Y bueno, ha sido todo horrible. He conseguido que me quitaran 2 de los 3 delitos que me imputaban, porque aparte de los mensajes dicen que yo amenacé a mi exmujer en la puerta del colegio, delante de profesores, de alumnos y de padres. Y resulta que no hay ninguno que se haya puesto a declarar esa versión de ella. En la denuncia en concreto por la que estamos hoy hablando aquí, pues llegó incluso a clavarme unas tijeras en el estómago para provocar en mí, además de hecho frente a frente conmigo, frente a mía, diciendo que,
poniéndose para que yo... claro, ella se queda sorprendida cuando lo que ve es un hombre que está de huelga de brazos caídos. Entonces no obtiene lo que ella quiere porque, claro, lo que ella busca con esto es que yo responda y poder meter una denuncia de violencia de género y llevárselo todo. Porque en el fondo, cuando ya estábamos separados, ella sabía que no había nada. Pero claro, de esta forma consigue una ventaja. Hablamos de que se queda con la niña, se queda con el piso, se queda con parte de tu sueldo. Entonces, bueno, pues lo que hizo fue hablar con una amiga, informarse, dejar bien atado el tema de que la niña se quedase con esta amiga y a continuación llamar a la policía. Pero claro, en este caso en concreto cometió un fallo. Cuando ella se metió para adentro yo la estuve grabando, la grabé cómo hablaba con otra persona, cómo lo preparaba todo. De hecho, cuando se da cuenta que la estoy grabando sale para afuera, enfurece, coge una botella de cava que había encima de la mesa e intenta darme con ella en la cabeza. Curiosamente luego la juez lo interpreta como que yo estoy utilizando un lenguaje expresivo no verbal que puede incitar a que ella tenga esa violencia y esa reacción tan exagerada y tal, con lo cual eso queda en nada, pero el vídeo ahí está, existe. Habrá jueces profesionales, no lo dudo, pero yo he pasado por numerosos juzgados, me he enfrentado a 20 y tantos procedimientos judiciales y no he tenido una muestra de respeto en ni uno, pero ni por un juez ni por un fiscal. Yo tengo una alineación parental a mi favor que una jueza se ha reído de ella. No quiero ni comprobar si era verdad. Un hombre normalmente después de esa experiencia acaba tan sumamente machacado, después de haber visto cómo se vulnera su presunción de inocencia, que es un derecho constitucional básico, después de pasar una detención y después de que seguramente muchos hombres han sido educados en un ambiente ajeno al machismo y a este tipo de historias, verse en una situación así es un palo muy duro, ¿no? No tienes ganas de vivir, ves como todo se viene abajo, no encuentras salida y no tienes amparo en nadie y te ves solo ante este infierno. Y con una sensación de angustia diaria, o sea, todo el día, las 24 horas, porque estás pensando que en cualquier momento o va a venir la policía a sacarte de tu casa, o va a venir el cartero, o va a venir un burofax, o vas a recibir amenazas del entorno de la familia materna, etc. Con todo esto, además, sin ver a tu hijo. Ese sentimiento es impotencia, es rabia, es inexplicable, la verdad. Yo, más que nada, lo que me ha frustrado más en todo este proceso es el sufrimiento que puedan estar viviendo, en este caso, una tercera persona que es mi hija. Porque, bueno, todo esto es muy injusto. Me puso una denuncia falsa y a partir de ahí mi vida ha sido un absoluto infierno. He sido educado y educo a mi hijo con valores como el respeto, la igualdad y en contra de cualquier tipo de violencia. Mi crimen, querer a mi hijo y solicitar una custodia compartida. Tengo mucho miedo que ella me siga por la calle, que me la encuentre y que llame a la Guardia Civil y que mienta diciendo que la he estado acosando. No duermo apenas, no rindo en el trabajo, salgo apenas de casa. En fin, ¿alguien está pensando realmente en nuestros hijos? Yo tengo 2 denuncias, las 2 son denuncias falsas y pues lo estoy pasando bastante mal, yo y mis hijos. Cuando tú cuentas esto a tu entorno más cercano, prácticamente nadie te cree que te esté ocurriendo, ¿no? A muchos hombres no les cree nadie. Entonces volver a recuperar la autoestima y volver a recuperar el respeto de tu ambiente más directo, tanto en lo personal como en lo profesional, es muy complejo. Nunca te esperabas que cuando conociste a esa persona iba a acabar de esta manera. He demostrado con gasto de más de 50.000 euros, he demostrado que soy inocente y mi ex ha ido de rositas. El propio Ministerio Fiscal, que yo conozca hasta ahora en España, es la primera vez en un procedimiento de violencia de género con 6 años de instrucción, y aquí está la muestra, el propio Ministerio Fiscal retiró todos los cargos por violencia de género porque se sintió avergonzada. Creo que no todo el mundo tiene la misma suerte que yo. Yo he salido de todo este proceso con la custodia compartida de mi hija. Entonces, por suerte, he rehecho mi vida junto a otra persona, vuelvo a tener trabajo. Cuando una persona como yo, un padre cualquiera, demuestra 7 denuncias de malos tratos falsas y la vida te da una oportunidad de encontrar a otra nueva mujer con 2 hijos, no hace falta que un juez me diga soy inocente, lo soy y lo he demostrado. La verdad es que he tenido suerte y he rehecho mi vida y he encontrado una persona que me está ayudando muchísimo, Amparo, que si no fuese por ella no sé qué sería de mí.
cómo podemos prevenir, cómo podemos erradicar el problema si no hablamos, ¿no?, del otro lado de la población, de la otra mitad, que son los hombres que también sufren violencia. A nivel de conversación privada, jueces, fiscales, peritos, todos coinciden en que esto es un escenario de abuso y que este tipo de leyes discriminatorias son ineficaces. Y aún, sin embargo, todos callan. Yo creo que ha llegado el momento de levantar la voz y llamar a las cosas por su nombre. Esta ley no solamente es equivocada, no solamente es errónea, sino que además que es perversa y tiene un efecto contrario a lo que pretendiera. Lo único que pido desde aquí, desde este documental, que si sirve para algo y como mujer maltratada, pido que se cambie la ley. Porque esta ley no está protegiendo a la víctima. A mí no me vale salir a la calle con una camiseta morada y una vela. O un minuto de silencio. No me vale. Siguen muriendo mujeres a manos de sus maltratadores. Yo quiero lanzar un mensaje y es, por favor, cuando un hombre sea asesinado a manos de su pareja o su expareja, démosle la misma importancia que cuando muere una mujer, porque es una víctima igual. Tiene el mismo derecho a ser recordado, tiene el mismo derecho a ser llorado y tiene el mismo derecho a ser reconocido. Yo creo que tenemos que basarnos los varones en el respeto a nuestras parejas, en el respeto a la mujer y lo que es más importante, basarnos en una palabra que parece que se ha olvidado y que es amor. Parece que aquí hablamos solamente de malos tratos cuando ya es hora de que hablemos también algún día de los buenos tratos en las relaciones familiares y en las relaciones de pareja. Puede gustar más o puede gustar menos, pero la ley es la que es, la realidad en los juzgados es la que es. Un hombre y una mujer en este país no valen lo mismo. Ya que no puedo contarte lo que estoy sufriendo a la cara, ya que ni puedo acercarme a esa que ha sido mi casa, quiero pedirte, mujer, que no olvides lo que cuenta esta carta, por si perdiera la fe, mi vida no lo soportara. Los dos sabemos de sobra que la relación no podía continuar. La mala cara, los gestos, la bronca que al niño le hacían llorar. En nuestra cama faltaba pasión, faltaban besos, faltaba el amor. Tú me juraste una guerra que me ha destrozado el alma, me ha roto el corazón. Me quitaste la vivienda, la custodia compartida y hasta hiciste que mi hijo me negara la palabra por culpa de tus mentiras. Con denuncias sin sentencia que me han dejado señalado para el resto de mi vida. Ay, no puedo más. Intento buscar ayuda de todo tipo para seguir para adelante, pero en esta situación ellos me advirtieron